pues va a surgir Esta llamada se está que han hecho grabando. algo provechoso, en este caso vinculado a su campo educativo, y eso pues es muy loable y habla muy bien de ustedes, porque pues optaron por el mejor camino que es su educación, ¿no? Educarse. Como siempre les indicaba, pues a la primera no hay ningún resultado, no hay una recompensa, así, un estímulo, como si fuera un trabajo, ¿no? En tu trabajo, pues tu estímulo es tu pago, ¿no? Pero aquí no, quizás el máximo estímulo son tus calificaciones. Pero la idea es que ustedes de alguna manera pues eso lo van a notar a largo plazo, ¿no? A largo plazo, ya cuando van a ver concretizados sus objetivos, sus anhelos seguramente profesionales o técnicos, y dirán pues valió la pena estudiar domingos, sábados, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre ustedes tengan tener esa perspectiva de irse superando, queridos estudiantes, que es la única manera para sacar adelante nuestro país. Buenas tardes, Ángela, y todos quienes están en clase. A ver, chicos, para recordar, ¿qué tema platicamos el día domingo? ¿De qué hablábamos? ¿Alguien recuerda? ¿De qué escritor peruano platicamos el día domingo? Hola, Shirley. ¿Cómo estás, Milagros? Shirley Milagros. ¿Alguien recuerda qué tema platicamos? No creo que me digan, profe, me he olvidado. Hola, Karencita, buenas tardes. Muy bien, Joshua. Hablamos del romanticismo peruano. Excelente. Hablamos del romanticismo. Bueno, en este caso, recuerden que el romanticismo tenemos dos grandes escritores, un poeta y otro es narrador. El poeta es Carlos Augusto Salaverry, desarrolla una poesía o un romanticismo de tipo sentimental. Y por otro lado tenemos a don Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma que desarrolla no poesía, también escribe poesías, pero destaca más en las famosas tradiciones peruanas, en este caso que son o corresponden al género narrativo, ¿no? Género narrativo en la cual hemos visto alguna de sus narraciones, ¿no? En la cual pues va a bifurcar desde la época incaica hasta la época republicana. Muy bien, chicos, en ese orden progresivo vamos a ir desarrollando nuestra sesión del día de hoy, y hoy vamos a platicar acerca del realismo peruano. Recordándoles en este caso, queridos jóvenes y señoritas, que hemos desarrollado hasta ahora 3 movimientos literarios del siglo XIX: el costumbrismo, el romanticismo, y vamos a finalizar esta parte con el realismo peruano. Ya en el cuarto bimestre desarrollaremos lo que corresponde a la literatura del siglo XX, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos del realismo, chicos, vamos viendo acá. ¿Ustedes recuerdan quién será este señor? Este personaje que vemos en esta imagen, ¿a alguno de ustedes se les hace conocido? ¿A qué personaje observamos en esta imagen? La imagen 1. ¿Alguien tiene idea o una noción acerca de este señor? De este escritor peruano. Ni idea. Ya, les voy ayudando, ¿ya, chicos? Este señor, este personaje se llama Manuel González Prada. ¿Ya? Manuel González Prada. ¿A qué etapa de la literatura peruana pertenece? Ya hemos indicado en el preámbulo al realismo peruano. Luego dice, ¿qué observas en la imagen número 2? En la número 2 hay una frase que dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahí nomás, acá sí quiero que me reflexionen, chicos, acá sí con toda confianza participamos. La pregunta es, ¿crees que esta frase la podemos usar en la actualidad? O sea, la frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué opinan, queridos estudiantes? Aquí pido su opinión de ustedes. ¿Qué piensan? Vamos a ver, chicos, vamos con Victoria, con Karen, con Joshua, Ivania, Ever, Shirley, Ángela. A ver, ¿quién se anima a participar conmigo? Decir los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿podemos usarlo en la actualidad, entendido que este se usó en el siglo XIX?
¿Alguna opinión, queridos chicos? No creo, mira, profe, se tranca, no sé, profe. Aquí está el tema del tema, recuerden que la parte crítica, ¿no? El enfoque crítico que ustedes deben dar ante a un contexto, en este caso el contexto que es González Prada dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Nadie se anima, chicos? ¿Les han prohibido hablar? ¿Alguien le dijo, no me hables en clase, por favor, no hables, estás prohibido? No creo, ¿no? No creo. Bien. Esa respuesta lo vamos al final de la clase. A que no quieren participar, al final de la clase lo damos la respuesta. A ver, si coincide o no coincide la frase. Bien, chicos, vamos acá. Cuando hablamos de realismo, hemos indicado un poco, nos retraemos lo que hemos hecho el domingo pasado y hablamos del romanticismo. Entendido que el romanticismo, queridos estudiantes, surgió en Alemania. En Alemania. Ojo, en Europa siempre ha habido competencia, ¿no? Entre España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. El romanticismo surge en Alemania con Johann Wolfgang Goethe. Goethe tiene una obra que se llama Las penas del joven Werther. Con esa obra empieza el romanticismo en Alemania y con Goethe. Ahora, el realismo surge posteriormente o después del romanticismo y se opone al romanticismo. Será, profe, ¿por qué se opuso? Es que para los románticos primero eran los sentimientos, la emoción, la pasión, etcétera, etcétera, y después era la razón. Para los realistas primero es la razón, el conocimiento y luego la pasión, los sentimientos, etcétera, etcétera. Ahora, el realismo no surge en Alemania, surge en Francia en el siglo XIX. ¿Ya? Y el realismo está plasmado básicamente en la objetividad, o sea, en lo que va a poder verse, en la que se va a poder contrastar. Entonces, como definición, podemos indicar, queridos estudiantes, que el realismo como movimiento literario surge en Francia, repito, en el siglo XIX. Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX, es decir, el realismo se va a apoyar al conocimiento científico. Por ejemplo, en esta época en Francia, pues apareció un personaje de nombre Charles Darwin. Charles Darwin escribe un libro, El origen de las especies. En ese libro, Charles Darwin plantea o hace su fundamento de que el hombre, por ejemplo, el ser humano, procede del mono, de un proceso de hominización. O sea, para Darwin, primero fue, o sea, nosotros habíamos procedido del mono, ¿no? El monito cuadrúpedo, caminando de cuatro. De pronto, ese monito se convirtió en Homo erectus, hombre erecto, de dos. Claro, no, seguramente no erecto, sino así medio agachadito, pero ya caminaba de dos, en forma, o lo que se llama, pues, bípedo. Dos, ¿no? Dos pies, bípedo. Y se dice que cuando ya este hombre mono, bípedo, empezó a desarrollar la mano, y ahí viene la importancia, ¿no? Dice, al desarrollar la mano, este monito desarrolló el pensamiento. Y ese desarrollo de la mano se llama el Homo habilis, el hombre hábil. Y al desarrollar la mano pudo coger pues objetos, cazar animales, comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, ya al desarrollar el conocimiento, el pensamiento, desarrolla pues o lo que se llama el homo sapiens, ¿no? Y ahora somos Homo sapiens sapiens. Entonces recuerden, queridos chicos, recuerden, siempre yo les he ido recalcando el tema del desarrollo de la mano. Científicamente se dice que quien desarrolla la mano, las habilidades con la mano, desarrolla el pensamiento. Y es importante que ustedes desarrollen la mano, porque si tú no escribes, al cabo de un mes, 2 meses, ya tu mano se pone torpe, ya no quiere escribir. Entonces, el realismo se va a apoyar a esos conocimientos científicos y también se va a apoyar a un conocimiento, en este caso, a una concepción filosófica llamado el positivismo.
El positivismo, también que surge en Francia, ellos indican, los positivistas indican, negar todo conocimiento a priori. Los positivistas niegan el conocimiento a priori. ¿Y qué es conocimiento a priori? Dirán ustedes. El conocimiento a priori es el antes. El antes. Decir, por ejemplo, a ver, el próximo año 2025 habrán nuevas elecciones en el Perú, nuevas elecciones presidenciales. Es un conocimiento a priori, pues no sabemos. No sé si, bueno, sabemos que es el 26, pero quizás se adelantan las elecciones y puede ser el 25. No sabemos. Es un conocimiento a priori, entonces niega ese tipo de conocimiento. Lo que propone el positivismo es un conocimiento posteriori. ¿Qué es conocimiento posteriori? Un conocimiento demostrado. Chicos, comprobado. Bien. En el aspecto cultural, histórico-cultural, en nuestro país, en el Perú, el realismo surge a finales de la guerra con Chile. ¿Sí? Y en esa etapa, pues, se vivía la etapa de la reconstrucción nacional. Ya que los chilenos nos dieron así añicos, va a vivir en nuestro país una etapa de reconstrucción. Va a haber una crítica social, una defensa del hombre indígena, del campesino y el obrero. Ojo, los escritores realistas van a defender al hombre indígena, al campesino, al obrero. Y serán, profe, ¿por qué define a ese hombre, a ese tipo de personas? ¿Cuál fue el motivo, la razón? Es que para los escritores, como en este caso González Prada, la única persona en el Perú que pues vale la pena reconocerlo eran los indígenas, los campesinos y los obreros, porque ellos pusieron el pecho en la guerra con Chile. Entonces hay una defensa contra esas personas, ¿correcto? Y obviamente pues ya estuvo presente desde esa época la corrupción moral. ¿Qué más podemos decir? El realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana y ojo, acá se da el nacionalismo peruano. ¿Cuáles son las características del realismo? Fíjense las características. Primera característica, existe una oposición al romanticismo. Va a haber una oposición al romanticismo, un rechazo al tono intimista. ¿Sí? Rechazo de lo pasado y lo exótico. Y hace referencia a temas de carácter social. ¿Sí, chicos? Bien. ¿Qué más? Escribe sobre situaciones contemporáneas, o sea, lo que van sucediendo en nuestro país en esa época, ¿no? Preocupación por la renovación del país. ¿Qué más? Hubo un propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas, deben educar a la población, deben concientizar a la población, ¿no? Y surge también en esa etapa un nacionalismo de tipo agresivo, reitero, encabezado por don Manuel González Prada. Los representantes del realismo peruano son, entre otros, aquí tenemos a Manuel González Prada con su obra Páginas Libres, Clorina Mato de Turner con su obra Ave sin nido, Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador, Abelardo Gamarra con su obra 100 años de vida perdularia, María Nieves y Bustamante con su obra Jorge, el hijo del pueblo, Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Cromitos y Amalia Puga de Lozada con su obra La Felicidad. Como pueden, chicos, en esta etapa ya surgen escritoras mujeres, ¿no? Como Clorina Mato de Turner, Mercedes Cabello, María Nieves, Amalia Puga, etc., ¿no? Ahora, de esos escritores, queridos chicos, señoritas, jóvenes, hay que manejarlo así como he visto en el romancismo a Carlos Augusto Salaverry y a don Ricardo Palma, aquí igualados. A Manuel González Prada y a Clorina Mato de Turner. Esto sí es necesario conocerlo como parte de nuestra cultura general. Si no, pues alguien nos pregunta y no vamos a ver de qué está hablando, ¿no? Entonces, en el realismo, repito, por favor, tenemos a dos grandes escritores, a Manuel González Prada y a Clorina Mato de Turner. Bien, vamos a empezar platicando de don Manuel González Prada, ¿no? Llamado por muchos el apóstol de la muerte, ¿no? Y otros le decían el sibarita. Tuvo dos apelativos. El apóstol de la muerte, porque él seguramente, ojo chicos, González Prada fue el hombre más culto del siglo XIX en nuestro país. Era muy culto.
y era muy odiado por la gran mayoría y querido por muy pocos. Eran, profe, ¿y por qué lo odiaban? Porque este señor decía las cosas así con crudeza, sin tapujos. Le decía como dice, la pura verdad a los políticos, a los militares, quienes pues no nos llevaron a un buen puerto y fracasamos la guerra con Chile. Bueno, a González Prada, a Manuel González Prada, se le considera el padre del nuevo pensamiento social peruano. En otros términos, es el precursor del socialismo peruano, que más tarde, años más tarde, lo va a fundar, en este caso, José Carlos Mariátegui. Otro aspecto, otra característica de González Prada fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Él criticó, reitero, mucho a la clase política, a la clase militar, a los mismos limeños, porque pues se acobardaron y huyeron, no pusieron el pecho para defender su tierra. Ahora, González Prada no solamente desarrolló pues ensayos, sino también poesía, ¿no? Su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva. Y en ese campo de la poesía, González Prada es considerado precursor del modernismo peruano. ¿Sí? Ahora, ¿qué libros escribió? Escribe ensayos y poesías, ¿no? Ensayos, páginas libres, horas de lucha, bajo el oprobio, figuras y figurones. Mientras que en poesía tenemos a exóticas, baladas peruanas, minúsculas, libertarias, grafitos. A ver, chicos, pregunta, ¿la palabra página está bien escrito o hubo un error acá? Páginas, ¿cómo se escribe? ¿Con J o con G? Con la G, profesor. Ajá, muy bien, Ángela, claro que sí se escribe con G. Entonces dirán, profe, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo escribió con J o es que usted se ha equivocado? Bueno, aquí la referencia es la siguiente. Bueno, yo recuerdo de este tema porque también, igual que ustedes, cuando fui estudiante, mi profesor de literatura nos dijo, pues, de que González Prada se equivocó. Bueno, ya ahora que un poquito indagado acerca del tema, no, no se equivocó González Prada. Él lo hizo a propósito. O sea, siendo un hombre culto, no se pudo haber equivocado. En el título de su libro te voy a poner con J, difícilmente. Él lo cambia la G por la J por una sencilla razón. Él decía que nosotros los peruanos no debemos obedecer las normas que emite o emana la RAE, o sea, la Real Academia de la Lengua Española. Recuerden, chicos, la Real Academia de la Lengua Española, cuyo sede está en España. Ellos nos dicen, pues, cómo debemos escribir, cuándo podemos poner tilde, etcétera, etcétera. Las normas nos los dan ellos. Y nosotros como usuarios del lenguaje, de la lengua española, tenemos que, en este caso, usarlos, ¿no? Si no, pues infringimos las normas y las reglas y nos ven o nos tratan como incultos. Entonces, González Prada decía que nosotros los americanos o los hispanoamericanos debemos usar o debemos tener nuestra propia norma. Y él decía, pues, que debemos usar la J en reemplazo de la G. Esa era su postura, ¿no? Es más, decía que debemos poner tilde a la preposición a y otros aportes más que trató de intentar o intentó desarrollar, así como hizo en Venezuela Andrés Bello, ¿no? En el Perú él quiso reformar la lengua castellana o la lengua española. Bien, entonces páginas, como ven, está con J, tal como lo puso el autor en su libro, ¿no? Ahora, en páginas libres, que hemos visto ya es un conjunto de ensayos, ¿no? Es un conjunto de ensayos en la cual él va a dar discursos en Lima, sobre todo en los teatros como el Politeama, en el Ateneo, en el Teatro Olimpo, entre otros lugares más, en la que da su discurso. Y algunos extractos de su discurso son estos de acá, fíjense. Fíjense acá. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. Un voluntario, una voluntaria. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguien me ayuda, chicos, chicas? No se animan a leer. Bien, lo voy a leer, ¿ya? A ver, vamos acá.
Dice, fíjese cómo va usando el lenguaje. ¿Ah? Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjese ese hoy con I latina. Para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. Ese I también se conectó bien, ¿no? El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué más dice? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, refiriéndose en este caso a la guerra con Chile, fueron nuestro, ojo, dicen que los chilenos ganaron por esos dos motivos, por nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Por ese motivo, de acuerdo a la postura del ensayo de González Prada, perdimos la guerra con Chile. ¿Qué más dice González Prada? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, y dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Bien, en este caso, cuando dice que las armas de nuestro enemigo fueron nuestra ignorancia, claro que sí, es decir, los peruanos, quienes fueron o participaron en la guerra con Chile, lo que estuvieron en frente de batalla fueron pues los campesinos, los obreros, los indígenas. Y ellos no tenían pues ninguna preparación militar, no lo tenían. Entonces ellos fueron, como se dice, carne de cañón, sin preparación militar, solamente fueron con ahínco, con, digámoslo, el tema de poder defender nuestra soberanía, pero no estaban preparados, pues, lamentablemente. Mientras que los chilenos sí estaban preparados, seguramente apoyados por Inglaterra, ¿no? Esa fue una de las causas por la cual perdimos la guerra con Chile. Y otro aspecto que dice que González Prada, nosotros tenemos nuestro espíritu de servidumbre. Es decir, los peruanos siempre somos muy generosos, muy dadivosos. He entendido esto en la guerra con Chile, que Grau, cuando hundió a los chilenos, pues los rescató, ¿no? Y los chilenos hicieron lo contrario, ¿no? Cuando hundieron por ahí al Huáscar y el otro barco, creo que si mal no recuerdo, el barco Independencia, los chilenos a los náufragos los fusilaron. Entonces también ahí se ve pues la generosidad del pueblo peruano y que los chilenos usaron pues a su favor, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, en esa parte, ¿no? Otro aspecto, chicos, recuerden que los chilenos primero nos doblegaron por vía marítima, luego por vía terrestre. Casi se pasearon casi todo el Perú, ¿no? Casi todo el Perú. Es más, pasaron por aquí, seguramente por los lugares donde ustedes también viven, pasaron seguramente. Por aquí, por Huaraz también pasaron. Y por ahí, pues, estos señores han dejado regados, pues, algunos apellidos. Algunos apellidos que son toponímicos. Serán, profe, ¿cómo es eso? Es que estos chilenos que eran abusivos, pues iban por todos los lugares que iban yendo, pues iban abusando, violando, robando, saqueando. Y muchas veces estos chilenos abusaban de las mujeres y las violaban. Y lamentablemente, pues, cuando eran forzadas, muchas de esas mujeres quedaban embarazadas. Entonces, cuando quedaban embarazadas y pues el niño tiempo después nacía y el registrador le preguntaba, ¿no? Muy bien, a ver, Juanita, ¿es tu hijo? Sí, voy a registrar la parte de mi hijo. Bueno, ya dime muy bien. ¿Quién es el papá? ¿Papá? No sé, no recuerdo. Entonces ahí tenemos los apellidos toponímicos, ¿no? Por ejemplo, el apellido Rojo, no sé si tiene algunos amigos que tienen el apellido Rojo. El apellido Chile, el apellido chileno. Entonces la madre, pues otra vez decía, si no sé quién era, pero solo era chileno. Ah, apellido chileno. No sé cómo se llamaba, ni sé su apellido, era de Chile. Ah, muy bien, Chile. Ah, no sé quién era, solamente era un militar que venía vestido de rojo. Ah, muy bien, apellido rojo. Y se quedaron esos apellidos en nuestro país.
como toponimia. Eso hay que saber, ¿no? Ustedes tienen que saber esos datos. Bueno, ya saben ustedes que la última batalla fue la batalla de Miraflores, ¿no? Que se desarrolló en Lima, y González Prada va a enfocar ahí su batería contra ellos. Y pues los limeños, repito, por favor, los limeños se acobardaron, no defendieron ni su propia tierra, no lo defendieron. Siguió la batalla de Miraflores y los chilenos nos doblegaron. Y quienes fueron a defender Chile fueron los provincianos, gente provinciana, Huánuco, Ancash, Huancayo, los provincianos. Y por ahí, por ejemplo, los huanuqueños tienen un apelativo, ¿no? Que se llama pata amarilla. Y ese pata amarilla, pues, es creación, inspiración de los chilenos, porque los soldados de Huánuco que iban a la guerra con Chile, sus esposas, en este caso mujeres campesinas, les habían tejido sus ojotas, o sea, sus medias, así como botas hasta la rodilla, pero de color amarillo. Entonces decían, ahí vienen las patas amarillas. Bueno, se dio la guerra la batalla de Miraflores, sí perdimos, ¿no? Y muchos en esa batalla fueron niños. Hay niños que lucharon por defender el Perú. Se dice que hay niños de 10, 11, 12, 13, 14 años que lucharon frente a los chilenos. Y bueno, los limeños encerrados y metidos ahí como gallinas en su collero. Disculpen la verdad, pero eso es lo que dice González Prada, no lo digo yo. No estuve presente en la guerra con Chile. Entonces, creo que ya la clase pasada les dije, por esa época, pues vino al Perú un general francés y vio todos los abusos que cometían los chilenos y se fue a buscar al general chileno, se entrevistó y le dijo, mira, te doy plazo de 24 horas para que abandones Lima, porque estás cometiendo muchos abusos. Si tú no te retiras en 24 horas, yo te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Amén santo, este general chileno al día siguiente se fue rumbo a Chile. Y pues ahí seguramente calmó el abuso de los chilenos, ¿no? Eso es como referencia que hace, reitero, el enfoque de González Prada en su obra Páginas Libres, ¿no? Bien, vamos a escuchar un pequeño audio de González Prada para que puedan entender esta partecita. Ya, a ver un momentito, por favor. Bien, vamos a poner un pequeño audio Vamos a escuchar lo que decía González Prada. A ver, un momentito, voy a cargarlo, por favor. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí,
el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Muy bien, chicos. Hay un pequeño extracto de la conferencia dada por González Prada en el Teatro Politeama, ¿no? Muy bien. Vamos a culminar esta pequeña parte de González Prada, luego para hablar a Clorinda Mato de Turner. Y pues un poco comentarles el tema que planteamos al inicio, ¿no? ¿Y cuál era, dirán ustedes? La pregunta que planteamos al inicio. Esta famosa frase. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esta frase, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, habíamos indicado que podemos seguir usando en la actualidad o ya pasó de, digamos así, de moda, ¿no? Bien, cuando dijo, ojo, González Prada, cuando dijo los viejos a la tumba, no es que dijo que todos los viejos ya se vayan al cementerio y se mueran, ¿no? Sino está en sentido figurado. Lo que quiso decir González Prada es que los viejos
den paso a los jóvenes que van con nuevas ideas, que van con ímpetu. Si estos hombres viejos durante la guerra con Chile no conducieron a nada bueno, más al contrario, nos llevaron al fracaso, y quieren quedarse ahí en el poder, pues para él no tenía sentido. Entonces dijo, los viejos a la tumba, o sea, salgan de ahí. Y que los jóvenes vayan a la obra, que obren, que tienen nuevas ideas, que vayan con ímpetu. Ahora, ¿esa frase podemos acuñarlo en la actualidad? Claro que sí, lo podemos acuñar. ¿Por qué, profesor? Porque, pues usted ya sabe, ¿no? Cómo está nuestra clase política en nuestro país. Pues todos los días, creo que a la semana, siempre hay algo que van haciendo estos señores, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Algo van haciendo. Ahora esta semana salió el tema de la, si mal no recuerdo, ha habido pues tema, bueno, en el Congreso ha habido tema de, hasta de prostitución. Así estamos, chicos, así estamos. Y González Prada acuñó una frase que decía, en el Perú donde se pone el dedo sale la pus. Es decir, ese dedo pues que se introduce ahí sale pus porque el Perú se pudre de corrupción. Y esto lo dijo pues, reitero, el siglo pasado. Bueno, el siglo pasado, el siglo XIX es esto. Ya pasamos el 20, estamos en el 21 y hemos cambiado nada. No hemos cambiado en nada, chicos. Entonces es un poco que ustedes como jóvenes que son, tienen que tener ese enfoque crítico, ¿no? Enfoque crítico. Fíjese, Japón nomás. 1945, 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Destrucción por esas 2 ciudades. Japón aceptó su derrota y pagó una deuda. De la ruina se levantó en 1945, no pasa ni 100 años, Japón es potencia. Perú, ya se imaginan ustedes, estamos ahí, chicos, así estamos. Entonces, bueno, aquí la reflexión es que ustedes son jóvenes y el cambio tiene que venir de ustedes. El cambio tiene que venir de ustedes, poco a poco tenemos que cambiar. Lamentablemente, reitero, el tema de la corrupción se ha introducido desde las esferas altas hasta las bajas esferas. Estamos mal en ese aspecto. Y pues, lamentablemente, ¿cuándo saldremos? Y yo pienso que vamos a salir de esto con ustedes, que son jóvenes, que no se dejen contaminar por gente así malintencionada. Y es como una fruta prohibida, digo, una fruta podrida, ¿no? Que va contagiando, contagiando, contagiando. Ejemplo, el tema de brevete, ¿no? ¿Quieres sacar tu brevete? Muy bien, pues págame y vas a firmar, aunque no sepas manejar, pero ya tienes tu brevete. Así de fácil. Y pues eso va en todos los sectores del Estado. Bueno, eso nos toca, chicos, reflexionar de ustedes y reitero, el cambio va a estar en ustedes, con fe. Bien, el otro aspecto que desarrolla el realismo peruano es esta señora Clorinda Mato de Turner, ¿no? Es una mujer que nació en Cusco, en la que se educó y se casó con un norteamericano en 1871. Lamentablemente quedó viuda y entrar en periodo de dificultades económicas se trasladó a Arequipa, donde se dedicó al periodismo, ¿no? Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas entre 1883 a 1896, bajo el evidente estímulo de las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, ¿no? Bueno, en ese caso, Clorinda Mato de Turner habla de tradiciones cusqueñas. Los libros que escribió son Herencia, Índole, Tradiciones cusqueñas y Ave sin nido. Seguramente su mejor novela es esto de acá, Ave sin nido, chicos. Ahora, ¿de qué trata Ave sin nido? Sustancialmente, Ave sin nido trata de, referencialmente, de la historia de 2 jóvenes, ¿no? Por un lado vamos a encontrar a Manuel y por otro lado a Margarita. Manuel y Margarita son, pues, de acuerdo a la historia, vamos a mejor les cuento la historia. Bueno, acá en la historia dice que son 2 enamorados de origen indígena. Sí, son indígenas del pueblo de Quillac. Acá está Quillac.
que se van a ver impedidos a realizar su amor. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Saben por qué, chicos? Porque en este caso vamos a encontrar a primer orden Manuel. Manuel era un chico, su madre era, en este caso, una terrateniente, ¿no? De nombre Petronila, y que su esposo era, en este caso, el gobernador en este caso, el gobernador de Quillac, Sebastián Pancorbo. Pero Manuel no era hijo de Sebastián Pancorbo. Manuel era hijo de un cura. ¿Cómo se llama el cura, profe? Se llamaba Pedro Miranda Claro. Es decir, doña Petronila se embarazó con este cura, el cura lujurioso, atrevido, se embarazó y fruto de ese embarazo nació Manuel. Y Manuel se fue, pues, bueno, seguramente estudiando su secundaria, se fue a Lima a estudiar medicina. Digo, estudiar derecho, jurisprudencia. Cuando regresa, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Se va a Lima. Por otro lado, Margarita, para entender la idea, Margarita era una chica, pues, indígena, cuya madre, ¿no? Cuya madre era Marcela, ¿no? Marcela, y su padre era el indígena Juan Yupanqui. Ahora, ¿qué había pasado con Juan Yupanqui y con Marcela? Juan Yupanqui, en una reyerta, había sido asesinado por las autoridades del pueblo, en este caso el gobernador, que era Sebastián Pancorbo, estaba también el párroco del pueblo y las autoridades, ¿no? Hay una reyerta y le dan muerte a Juan Yupanqui. Y queda gravemente herida, en este caso la mamá de Margarita, que era doña Marcela, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Antes de morir la mamá de Margarita, o sea, doña Marcela, le va a encargar a la pequeña Margarita, a la niña Margarita, a doña Lucía y don Fernando, que eran los que trabajaban ahí en una empresa minera y eran los padrinos de Margarita y de su hermana, en ese caso, Rosalía. Bueno, ¿qué pasó, profe? Antes de morir, Marcela le va a confesar a doña Lucía, le dice, te quiero confesar algo. Mi hija Margarita, su padre no es Juan Yupanqui, sino es el cura Pedro Miranda Claro. Y bueno, obviamente Lucía queda sorprendida. ¿Cómo así? Le dice, ¿no? Y le cuenta que cuando un día Marcela fue a confesarse a la iglesia ante el cura Pedro Miranda Claro, este señor, este abusivo, abusó de ella. Y fruto de ese abuso quedó embarazada y nunca lo confesó a su esposa Juan Yupanqui. Entonces ahí entendemos, ¿no? Es decir, Margarita y Manuel son hermanos del mismo padre, de Pedro Miranda Claro, y están enamorados y no pueden, digámoslo, casarse porque son hermanos. Y eso lo avisan un día antes de su boda. Le dicen, ustedes no se pueden casar porque son hermanos. Y por ahí viene el título de la obra Ave sin nido. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a ver un pequeño resumen de esta obra para que puedan entender mejor. Pero un momentito, por favor. Brevemente, chicos. Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. La novela transcurre en un pueblo imaginario llamado Quillac, a finales del siglo XIX, a inicios de la República. En este pueblo, las actividades económicas que resaltaban era la minería y el comercio de lana de alpaca. Las autoridades, representadas por el gobernador y el cura, permitían abusos y humillaciones a los indígenas.
El cura ordenaba que las mujeres deberían realizar la mita para la iglesia, donde la mayoría de ellas eran violadas. Y cuando alguien fallecía, el cura cobraba los derechos de entierro y si el indio no tenía el dinero, le embargaban las cosechas hasta que puedan pagar la deuda más intereses. El gobernador permitía que los comerciantes laneros forzaran a los indios de maneras crueles a contraer deudas con el reparto anticipado. Es en este escenario que se desarrolla la historia. Marcela Yupanqui acude a la casa de Lucía Marín para pedirle ayuda, ya que estaba desesperada por el futuro de su esposo y sus 2 hijas, pues llegaba el día en que tenían que pagar a los laneros y no tenían ninguna posibilidad de pago, ya que su cosecha fue embargada por el cura y su esposo, Juan Yupanqui, por más que trabajaba todo el día, solo recibía lo justo para sobrevivir. La bondadosa Lucía Marín era esposa de Fernando Marín y ellos habían llegado de la capital por negocios de su esposo en una mina. Ella promete ayudarla. Se le ocurre citar a las autoridades responsables. El cura Pascual Vargas, quien tenía fama de inmoral por tener relaciones con mujeres y acosar a las indígenas, y el gobernador Sebastián Pancorbo, quien era hipócrita y corrupto. A pesar de las justas razones que le da la señora Lucía Marín, ambos se niegan a ayudar. Al llegar el día de pago, Lucía Marín pide ayuda a su esposo, Fernando Marín, quien tiene que acudir a la prefectura, pues ya los cobradores habían quitado a la hija pequeña de los Yupanqui, Rosalía. Fernando Marín acude a la prefectura a rescatarla y le cuenta al gobernador, Sebastián Pancorbo, lo ocurrido. Es un acto de injusticia que quiten a unos padres a su hija por no pagar la deuda de 2 costales de lana valorizados en 120 soles, cuando un año antes le dieron como pago forzado solo 10 pesos. ¿No sabe acaso que esas costumbres es un comercio legal? Mire, le doy un consejo. No apoya a esos indios. Fernando Marín cancela la deuda y recupera a la niña. Por su parte, doña Lucía Marín le dio 50 pesos a Marcela Yupanqui para que pueda desembargar su cosecha. Y ella acude junto a su otra hija, Margarita, con el cura Pascual Vargas. Muy buenas, tenga usted. Le vengo a cancelar los 40 pesos para poder recuperar mi cosecha. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí, Marcela? 50 pesos. Bien, acepto el pago y luego te doy tu vuelto. Pero dime, ¿con qué hombre has estado para conseguir ese dinero? Seguro estás engañando a tu marido. ¿Y ella es tu hija? No se parece en nada a ti. Está muy bonita. Y parece que ya tiene edad para venir a la iglesia a realizar la mita. Al reunirse la familia Yupanqui con los Marín, le contaron todo lo ocurrido, quedando con ellos muy agradecidos, viendo a los esposos como sus salvadores. Pero el cura Pascual y el gobernador Sebastián quedaron llenos de envidia y odio contra los Marín. Y junto a sus secuaces
tramaron asesinarlos. Por la noche, alguien gritaría como si delincuentes hubiesen llegado al pueblo y que se escondieron en la casa de los Marín, para que al oírlo el campanero Isidro Champi, sin saber nada, toque la campana y alerte a todo el pueblo, pensando que todo es real, y aprovechando la confusión, los cómplices del cura y el gobernador puedan entrar a la casa de los Marín y darles muerte. Los Marín, asustados y acorralados, solo podían escuchar las voces de los delincuentes que venían a matarlos. Pero también pudieron escuchar voces conocidas que vinieron en su ayuda con piedras, palos y antorchas. Llegaron en su defensa y dando disparos hicieron huir a los villanos. Lamentablemente, una bala mata a Juan Yupanqui y Marcela queda muy mal herida. Pero antes de morir, le cuenta un secreto a doña Lucía y luego les encarga el cuidado de sus hijas a los esposos Marín. Ellos juran que las criarán como sus propias hijas. El gobernador Sebastián Pancorbo es encargado por Manuel, hijo de su esposa doña Petronila. Él llegó de la capital de donde estudia Derecho por unos días y junto con su madre, aquella noche trágica acudieron a ayudar a los esposos Marín. Manuel, luego de investigar, descubrió que los autores intelectuales fueron su padrastro, el gobernador Sebastián Pancorbo, y el cura Pascual Vargas. Al verse descubierto, no pudo soportar la culpa y decidió dejar el pueblo, atormentado por su conciencia y la enfermedad de la tifoidea, llega a morir. El gobernador decide presentar su carta de renuncia, aceptando el error de sus actos. Pero sus secuaces, quienes también tenían cierta autoridad en el pueblo, habían acusado y encarcelado injustamente al campanero Isidro Champi, quien dio la alarma sin estar enterado de nada al respecto. A todo esto llega al pueblo un militar con el cargo de su prefecto, Bruno de Paredes, quien también trata de abusar de su autoridad para aprovecharse de don Gaspar y su hija Teodora. Pero oportunamente, las nuevas autoridades elegidas pertenecían a un partido opuesto y tuvo que salir escapando. El campanero Isidro Champi pudo recuperar su libertad y reunirse con su esposa Martina gracias a las gestiones que realizó el joven Manuel con el respaldo de don Fernando Marín. La motivación de Manuel era mostrar su sentido de justicia a Margarita Yupanqui, de quien se había enamorado perdidamente y era correspondido. Como los Marín y sus hijas adoptivas, Margarita y Rosalía, habían decidido regresar a Lima, Manuel acude a su encuentro con la intención de confesarle sus sentimientos a los esposos Marín, para que puedan dar su consentimiento y para que Margarita no le reproche alguna vez que es hijo del autor intelectual de los hechos que ocasionaron la muerte de sus padres. Le confiesa que su verdadero padre es el anterior cura de Quillac, el obispo Pedro de Miranda y Claro, dejando atónitos a los esposos Marín, quienes se ven obligados a revelar el secreto que les dejó Marcela Yupanqui antes de morir, que en realidad el padre de Margarita
es el obispo Pedro de Miranda y Claro. Los jóvenes enamorados quedan sumidos en la pena, ya que su amor nunca podrá ser, puesto que son hermanos. Fin. Si te gustó el resumen... Muy bien, chicos. Hay un pequeño resumen de Aves y Nido. Bueno, nos ganó la hora, queridos chicos, señoritas. Nos vamos a quedar esta partecita y, bueno, hoy estamos ya 22, no nos vamos a poder encontrar antes de, bueno, después de Navidad. Desearles, queridos chicos, señoritas, bonitas fiestas navideñas en unión familiar y que siempre, al margen de los regalos, pues, sobre todo haya amor y unidad familiar en vuestros hogares. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo medio. Gracias, buenas tardes, noches. Hasta luego, profesor. Chao, Angelita, nos vemos. Cuídate.